Muy buenas noches, muy buenos días. Otra emisión más de Metrópolis nos reúne. Estamos aquí con ustedes como hemos estado desde 1998 con el favor, la gracia de la empresa que nos ha permitido durante tanto tiempo estar con ustedes. Como siempre, gracias al grupo de comunicaciones López Olivier y a la cadena de emisoras que tiene, además, no solo es AME. Ustedes escuchan muy buena música a través de las emisoras de este grupo presidido por el apreciadísimo don Juan López. Como siempre, reconocimiento al equipo técnico y al equipo de soporte de Metrópolis, presidido conjuntamente por el abuelo don Carlos Polanco y el particular don Smerlin Rosado. Rosada es la pasola, el hombre de la pasola rosada. Y también un saludo muy especial a todo el equipo que produce los distintos programas de esta cadena. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube, el nuestro, el de Metrópolis, también al canal de YouTube de AME, Canal 47, a Ready para exportar, al Grupo Next. Es decir, ustedes tienen opciones de vernos como nos ven a esta hora, de vernos los domingos, los sábados y buscar estos programas en las redes, en ese mundo maravilloso virtual, que por cierto nos encontramos hace unos cuantos días con un programa grabado con el maestro Solano, que tiene una cantidad de visualizaciones impresionantes y fue hace posiblemente 8 años, ¿verdad? Sí, un día de esto lo vamos a presentar con la debida explicación previa. Bueno, y la región ha sido estremecida por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador. Ver esas imágenes, ver la indefensión de este hombre que fue baleado al lado de sus compañeros, de sus correligionarios, realmente estremece y agudiza la situación en una convulsa Ecuador. Pero tenemos que ambientar, tenemos que comentar con ustedes el contexto de este hecho. Siempre se caracterizó, él es periodista, era político, fue legislador en una ocasión, él se caracterizó por la denuncia de la corrupción e incluso sus denuncias lograron procesos penales. Era un adversario del correísmo. Se le atribuía cercanías al presidente Lasso y a su grupo. Realmente su aceptación no era extraordinaria, pero era el hombre del discurso de enfrentamiento, del discurso valiente, con el riesgo de que no solo enfrentaba la corrupción de los políticos, sino que se atrevía a enfrentar el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene los juegos muy pesados. Por eso, por estos lares hay una especie de silencio cuando se trata de narco. El candidato, hoy difunto, fue absolutamente frontal y provocó de una manera muy valiente, pero para algunos analistas se considera una manera innecesaria y atrevida, porque él le decía: yo tengo un chaleco antibalas, vengan, resuelvan conmigo, que no tengo miedo. Incluso en una comparecencia ante un medio de comunicación días antes de lo que ocurrió el miércoles pasado, él avalaba las amenazas que había recibido. Siempre cuando se dice que usted recibe amenazas, y eso pasa mucho en los medios, tú puedes decir: bueno, a mí me están amenazando. ¿Cómo te lo pruebo? Aquí hay un caso realmente lamentable, histórico. Es el caso del periodista Orlando Martínez, que cuando fue a decirle a unos señores muy importantes, sobre todo a uno de los medios periodísticos: mira, a mí me están amenazando, me han advertido que mi vida está en peligro, ese prohombre dominicano de la prensa dijo: no, hombre, no, a ti no te va a pasar nada. Y le pasó. No pudo contarlo, no pudo avalar esa respuesta de la indiferencia, también de la competencia, porque es muy bueno ser amenazado por lo que haces, ¿no? Eso te valida. Entonces el candidato sí lo denunció, e incluso, y ojalá tengamos ese corto por ahí, él cuenta que estando en el aeropuerto,
y eso estremece a cualquiera, le dijeron, te estamos mirando, estamos aquí en el aeropuerto. En esta ocasión, ya fue la final, incluso la esposa de la víctima dice que hubo un descuido imperdonable de su seguridad, porque después del meeting, después del discurso, después de esa manifestación multitudinaria, él no podía salir por la puerta delantera, él tenía que salir por atrás precisamente para que la protección se llevara a cabo. Hoy ya él es un difunto, hay un estado realmente de excepción durante 60 días en Ecuador, que tiene elecciones el día 20. Los candidatos han suspendido la campaña y en medio de todo esto se hizo viral un video de un grupo de antisociales que quiere reivindicar el hecho. ¿Por qué lo digo dubitativa? Y vamos a compartir con ustedes ese video. Porque precisamente el candidato, su pancarta era la lucha contra la corrupción. Era llevar a los tribunales a los corruptos y era denunciar tanto a los grupos ligados al narcotráfico como a los políticos que estaban en conflicto con la ley. Entonces, este grupo dice, nosotros vamos a eliminar a todos los políticos que estén involucrados en actos de corrupción. Ver esas imágenes estremece realmente, pero no solo por la apariencia. Ellos se hacen llamar los lobos, fíjense que tienen pasamontañas, los rostros no se distinguen, pero es la amenaza contundente y pensar que estamos en manos de ese tipo de personas y que nuestra vida depende de un capricho de ese talante de personas. Y de inmediato uno tiene que recordar, iba a decir apelar, pero apelar significaría posiblemente una aquiescencia, pero tenemos que recordar lo que está haciendo Nayib Bukele en Honduras. Ante la imposibilidad de controlar, utilizando los mecanismos institucionales, el debido proceso, la presunción de inocencia, la condena, después la revisión de la pena, todo acorde con la defensa de los derechos fundamentales de todos los individuos, de todas las personas, Bukele ha decidido encerrar a los que él considera antisociales. El problema en El Salvador es que no pueden seguir haciendo recintos para encerrar y encerrar personas. Eso no es propio de la vida civilizada, ese almacén de personas. Alguien decía que después los podían gasear, como hacían los nazis, entonces vamos a eliminarlo, ¿no? Hace unas semanas, Bukele dijo que él iba a hacer juicios colectivos, comunes. ¿Cuánto? Bueno, 20 años para todos. Bueno, eso es violatorio de los derechos de las personas, pero mirando ese video de, creo que los lobos se llaman, mirando el talante reivindicatorio y de absoluto desapego a la ley y a las normas, la verdad que lo que debemos pensar y trabajar aquí es para que eso no nos ocurra, porque todos estamos expuestos, todos los países estamos expuestos a la vigencia de las pandillas, del crimen, a la validación de esa especie de venganza, porque ellos se consideran los éticos, ellos son los buenos, sí, como el senador dice Smelly. Vamos a analizar eso después. Entonces, miremos las imágenes dramáticas en el momento cuando eliminan al candidato. Hay algo que me llama la atención, me correspondió verlas en el momento, bueno, como a todos ustedes, pero yo decía, pero no veo una reacción inmediata, condigna. Claro, es el momento, es la sorpresa. Luego toda la confusión. Y sí, mataron a un supuesto perpetrador, uno de los sicarios, pero si los matan, como pasó con el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, siempre se van a tener las dudas.
porque matándolos no vamos a tener el testimonio de quién ordenó, para qué y por qué. Entonces, compartimos esas imágenes internacionales, están en todos los medios del planeta. Compartimos además esa admonición del grupo Los Lobos que asusta. Algunos decían que eso es falso o no falso. La imagen es cierta, pero que es para desviar la atención y sacarla del contexto partidista y político. Porque, y también tenemos esas imágenes, el mismo día, por la noche, ya nos enviaban desde allá, desde un noticiero de allá, las imágenes diciendo Correa asesino, atribuyéndole al presidente Correa, al expresidente Correa y a su equipo la autoría de ese asesinato. Los días que le esperan a Ecuador no son hermosos, definitivamente hay una crisis y lo que hay que esperar es que la sensatez se imponga para que el asunto no llegue a mayores. Compartimos esas imágenes con ustedes ahora antes de cambiar a otro segmento y otro tema. Adelante, Smerlin. Equipo de seguridad de Fernando en un evento de estos de alto riesgo que tenía Fernando. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la policía? No entiendo. Ahora se lamenta la muerte de Fernando Villavicencio y ahora llega la policía o equipos de 20, 50, 100 policías cuando ya es irreversible, cuando hay muertos y heridos y cuando el candidato con mayor opción de ganar está muerto. Galo Valencia. Para nosotros la familia es una consternación. No existen palabras para definir esta situación que está aconteciendo aquí en el país. ¿Se confirma la muerte del candidato? Sí, está fallecido, es lo que el equipo médico ha confirmado que Fernando. ¿Usted lo acompañó en el meeting? Estuve yo en el meeting, estuvimos los amigos que estamos aquí, estuvimos y se terminó el meeting, estábamos saliendo, comienza una ráfaga, pensamos que era juegos pirotécnicos, ¿qué es lo que pasa cuando comienza la gente a caer, a sangrar, muertos, heridos? Tratamos de huir, ¿qué es lo que está pasando cuando confirmamos que eran sicarios? ¿Y Fernando dónde está? ¿Qué pasó con Fernando? Unos decían que no, está en la clínica, no te preocupes, pero ya confirmaron. ¿Fueron varios entonces los que dispararon? 30, 40 disparos. ¿Qué pasó con la custodia que él tenía, tanto policial como personal? Eso es lo que nos sorprende, que la custodia personal no funcionó absolutamente nada. En un sitio de estos, en un evento de estos, de altísimo riesgo, lo menos que podía ocurrir que funcione la seguridad. Y la policía también, que tenía que estar ahí. Antes del evento, ¿preveían que podía suceder algo similar o los cogió de sorpresa por completo? Pero tenían que haber previsto, porque ya las amenazas de Fernando en los últimos días ha sido evidente, más de 2 o 3 amenazas. Acabaron también de confirmar un fallecido aquí en la clínica de la mujer. Hay heridos, algunos heridos. Hay algunos heridos. El evento terminaba a las 6:30. ¿Ustedes salían? Así es, nosotros salíamos, pensábamos que era absolutamente natural, que no pasaba nada, cuando, como menciono, comienza una ráfaga de decenas de tiros, y ver como una película de terror. Era una película de terror que estábamos viendo, muertos y heridos en el piso. Y mi preocupación de Fernando, ¿qué pasó? Como acabo de mencionar. ¿Cuántas personas habrían disparado? ¿O solo era uno? Se sabe que son dos. Son dos. A uno entiendo yo que le detuvieron. No se sabe el destino del otro. ¿El candidato alcanzó a llegar a la clínica o falleció de contacto? Esos detalles no conozco. Parece ser que llegó con vida, pero fueron disparos en la cabeza, es lo que dice el equipo médico. Y es más, estaba apenas en una camioneta sin seguridad, sin nada. Yo no entiendo cómo eso es lo que pasa. No entiendo, absolutamente no entiendo. Es indescifrable lo que está pasando en este momento. ¿Por su seguridad en este momento? Por supuesto, es de grave riesgo, es de altísimo riesgo. Qué pena que esto esté pasando en el país. ¿Qué les dijeron los doctores? ¿Cuántos disparos habrían recibido? Esos detalles no conozco, la verdad, no conozco, pero son disparos en la cabeza. ¿El candidato cuántos hijos deja en la orfandad?
2 hijas, 3 hijos. Hecho. Dos señoras. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya Topi, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya Topi, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! ¡Activo! 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 A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Regresa a la Sala Ravelo del Teatro Nacional del 10 al 13 de agosto, La Fiesta del Chivo, basada en la novela del escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, en una interesante adaptación a teatro, una trama intensa con un elenco de primera, bajo la dirección de Manuel Chapuzó, que usted no debe perderse. La Fiesta del Chivo, una lección de vida que nos recuerda que el valor y la dignidad son los únicos antídotos contra la barbarie. Boletas a la venta a través de webatickets.com y boletería del Teatro Nacional. Mi nombre es Miguelina Sánchez. Cuando llegué a la reunión, escuché que dijo una palabra: taller de educación financiera. Yo dije, oh, pero eso es lo que yo necesito. Y entré y me senté. Desde ese momento, Mujer Superemprendedora y el proyecto de Supérate cambió mi vida. A través de los talleres de mujeres emprendedoras, yo he aprendido que todo en la vida se puede trazándose metas. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
el deslizamiento de un todoterreno, de una jipeta cargada de personas indocumentadas en un paraje de Mao, Valverde, confirma, aparte de la tragedia, de la desgracia, de la muerte de esas 13 personas, incluyendo una recién nacida y una niña, eso demuestra una vez más, para vergüenza de todos y para responsabilidad de muchos, que no hay control en la frontera y que el tráfico de indocumentados es una realidad impune en nuestro país. Cada vez que, gracias a la producción, nosotros exhibimos unas imágenes que parecen realmente hechas y parecen, bueno, como si fuera una comedia. Smerling es especialista en la edición de un vehículo normal, no jipeta, no todoterreno, que salen 10 y 15 traficados. Uno piensa que es exageración, pero no lo es. Y lo peor en este caso es que todas las personas de las inmediaciones conocen perfectamente quiénes son los traficantes de indocumentados haitianos, conocen perfectamente los nombres de los que nunca van a estar encartados en un proceso penal y la responsabilidad de militares y policías. La solución que empleó el superior gobierno fue algo que se hacía y se seguirá haciendo durante años, fue el traslado de la dotación policial, como si la fiebre estuviera en la sábana. Entonces ellos trasladan, cuando vuelven los nuevos, a los 15 días ya están en complicidad con los traficantes. ¿Qué queremos destacar y subrayar en este caso? Que nos engañan con la política de control migratorio. En el país no hay política de control migratorio. El discurso, la narrativa del cambio es estupenda. Se la compran y se la cree un grupo importante de dominicanos y dominicanas que consideran que el guardián, el centinela de la frontera es el presidente de la República, y no es así. Cada vez más tenemos más presencia de los vecinos en nuestro país, en nuestro territorio, pero como dicen algunos, gracias a las visas que le conceden los cónsules, que no tenemos historia de cónsules sometidos por la venta de visas. Son 6 cónsules y creo que la semana pasada compartíamos con ustedes unas cifras oficiales que daban cuenta de cuántas visas habían concedido, creo que en 2 meses, una suma que equivalía a más de la población que tiene Pedernales. Pero eso no se comenta. Es bueno cada vez que el presidente va afuera y dice a la comunidad internacional que se ocupe de Haití, que ese es un problema que tenemos nosotros. Y mientras él habla, entran. Y algunos dicen, entran y salen, que es una puerta giratoria que depositan 200 y vuelven 400. De modo que nosotros no tenemos política migratoria. Ver esos camioncitos especiales, antes le decían pangola a los carros así de la policía, después le decían un término muy despectivo, perrera. Cuando se trata de indocumentados haitianos se le llama la camiona, como ellos dicen. Entonces ver la camiona dando vuelta en la ciudad parece como el trencito de la ciudad colonial, porque sabemos que eso no significa nada. Sí significa esa cantidad de personas fallecidas con el deslizamiento de esa jipeta, la cantidad de personas que había ahí, y mientras se deslizan esas personas mueren trágicamente, van pasando por otros puntos de la frontera, decenas y decenas de indocumentados, con la agravante de la dificultad para identificar esas personas. Y las escenas que vimos en las regionales y en los locales de INASIF es de temor, porque temen identificar a sus familiares o temen identificarse con sus familiares. Uno decía, no, es que cuando nos atrapan aquí, nosotros volvemos porque pagamos 10,000 y 15,000 pesos por la entrada. Decía además, en Haití no hay nada, no tenemos comida, no tenemos seguridad, no tenemos estabilidad, no tenemos salud. Entonces, perfecto, no tienen a dónde ir, no los quieren en ningún lugar. Este es el lugar común, natural, nada más tienen que atravesar lo que queda del masacre. Pero entonces, a las autoridades que no nos engañen y nos digan que hay un control migratorio o un control fronterizo
porque, con todo el respeto, no existe. De otra manera, no pasaran estos carros, estos vehículos cargados de indocumentados, ni ocurrieran esas tragedias. Como siempre, el conductor escapó, pero todos saben en la región quién es y lo que hace y ha hecho durante muchos años. Un comunitario decía, ese es uno de los vehículos que él utiliza. Eso quiere decir que tiene más, dependiendo la zona y dependiendo el día. Es importante repetir lo que hemos repetido siempre desde la política de control de la frontera del presidente, que nunca hemos visto al presidente reunido con senadores, diputados, regidores, alcaldes, directores municipales de toda la región, desde Montecristi a Pedernales, porque ellos le podrían decir cuál es la realidad. No es el encargado de Naciones Unidas, de la OEA, o el embajador tal que le puede explicar qué es lo que pasa en esas comunidades, qué es lo que pasa en esos municipios, en esas provincias, en esos distritos municipales. De nuevo, lamentando esa situación, la muerte de 13 personas, pero reprobando el tráfico de indocumentados, la trata de personas, de la que se encargan traficantes que pueden actuar con toda libertad porque son impunes, nadie los toca. Y si de impunidad hablamos, sigue el caso Gavilán. Yo realmente me cuesta entender la magnitud, la dimensión de este caso. Las 16,000 fichas que fueron borradas, recuerden que no solo lo que borran, quien pidió que la borraran, también tendrían que estar encartados en ese proceso y no habría lugar donde poner a tantos imputados. Y digo que me cuesta entender la magnitud porque cuando ocurrió el caso Medusa, parte de los argumentos de la PEPCA es que ahí había unos jóvenes alrededor del Procurador General de la República que se encargaban de eso, que ahora están denunciando. Entonces se fue ese borrado de fichas y de expedientes y quedó adentro. Es decir, ellos estaban durmiendo con el enemigo, los que quieren hacer la transformación de la acción pública en la República Dominicana. Es peligroso, es lamentable. No tenemos el detalle de alguien importante que haya pagado para borrar su expediente, que es muy difícil también, porque yo lo borro en la Procuraduría, pero ¿y qué pasa en el Poder Judicial? ¿Y qué pasa en la DNCD? Lo que hemos visto es hasta ahora, en la solicitud de medidas de coerción, que para expedirte el certificado de no delincuencia, de buena conducta, alteraban la cédula y entonces tú aparecías limpio. Pero eso es ahí. Pero ¿y qué pasa en los otros archivos? De modo que nos iremos enterando, porque ya consiguieron las delaciones premiadas, un invento técnico. La acción está prevista en el Código Procesal Penal, pero no así. Pero ya le llamamos delaciones premiadas, como se llama en otros países. Es una mayoría de mujeres involucradas. Sí, son las mujeres que trabajaban en la Procuraduría y parece que ellas han hablado. O parece no, han hablado porque ellas se fueron para sus casas. Las otras medidas de coerción son los tradicionales 18 meses, marca PEPCA. Pero reitero, cuesta entender hasta ahora, aprender la dimensión de esta asociación de malhechores, coalición de funcionarios que funcionaba dentro de la Procuraduría General de la República. Sí, lo que usted piense aceptado, porque es dentro. ¿Qué pasaba con los controles? ¿Qué pasa con la responsabilidad ahí? ¿Por qué unos sí y otros no? Y naturalmente hay fiscales involucrados, pero se ha sido muy cautos esta vez para mencionar el nombre de los fiscales involucrados. Solo hay uno, creo que es de Jimaní, ¿no? Y también, o de Dajabón. Y es difícil también de entender por qué un fiscal por la frontera estaba ligado a esta red. Y encuentro de poca monta que te cobraran por eso entre 5, 10.
No sé, tenemos que esperar, pero es un estremecimiento que dentro de la Procuraduría General de la República estuviera ocurriendo esto durante muchos años y que lo que se determinó similar, con características similares en el caso Medusa, no permitiera llegar al gavilán. Es que los gavilanes son peligrosos, definitivamente que sí. Peligroso es ser solo ético y de eso vamos a hablar después de la pausa. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Con tu cuenta BHD, tus ahorros te ponen a valer. Gana premios en efectivo, vete de viaje por el mundo o móntate en una Jeepeta Hyundai Tucson 2024. Ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta BHD, generas un boleto electrónico para participar. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Conoce más en bhd.com.do. Promoción válida hasta el 10 de noviembre. Banco BHD, el futuro que quieres. El senador Antonio Taveras, uno de los logros o de los aportes de los apóstoles de la ética de la sociedad civil a las elecciones pasadas, siempre se vendió como una especie de hombre impoluto, de esos tipos que son absolutamente puros y todo lo que hacen está acorde con los principios de la ética y la moral. Sus fortunas no son cuestionadas, sus relaciones comerciales menos, su relación con los gobiernos de turno tampoco. Ellos surgen del triunfalismo empresarial, del éxito económico y los compramos. Él comenzó con su discurso después de todo un liderazgo en las asociaciones de industria, en los consejos de hombres de empresa, y él iba gestando su historia, o la sigue gestando, al lado además de una proclividad a la arrogancia. Como él es ético, como él es único, entonces él podía juzgar a todos los demás. Habla y seguirá hablando de los ladrones, de los depredadores, de los defalcadores. Un discurso muy, muy, muy agresivo en contra, sobre todo, de los corruptos del pasado. Cuando ya se decide a optar por una candidatura que fue absolutamente exitosa, ese señor, su curul fue validada por cientos de miles de votos, se adscribe al PRM y además de hablar de sus virtudes, naturalmente, incluye las virtudes de la especie de... Ellos son fundadores de una patria nueva. Y así comienza la historia ya. Él formó parte de varias comisiones, él tenía una especie de, o tiene un contacto directo con el presidente, todo lo que tiene que ver con extinción de dominio, pero todo con el sello de vamos a acabar con los ladrones, vamos a acabar con los malos. Él tiene la espada de los buenos. Así, bueno, ya va a tener casi 4 años el año próximo. Sin embargo, ya se sentían, cuando tú tienes
ese fundamentalismo ético, cuando tú eres solo el bueno, cada vez que él iba a determinados medios de comunicación se podía molestar cuando alguien iba más allá del guión, pero siempre muy querido por la sociedad civil y por su partido, por el partido que le sirvió de plataforma para lograr la curul. Obra del destino, obra de la casualidad, se divulgó un audio con una conversación entre él y un diputado del PRM que pertenece a la misma circunscripción, al mismo municipio, la misma provincia que él. Aquello es de antología, y de antología también la explicación que ha ofrecido el infalible senador Antonio Taveras. Él dice ahí, él más o menos expone, vamos a oírlo, sí, lo vamos a poner el audio. Él expone las dificultades que tiene el PRM desde su altar ético. Le dice, ustedes se están matando, ustedes no se entienden, fulanito se mató, se ofendió a Prensejito, a ustedes les va a ir mal. Añade algo que no ha gustado en el Partido Revolucionario Moderno, que dice, pero ustedes mataron a Peña Gómez. Sí. Algo más que es muy frecuente en los de la sociedad civil que disfrutan de las mieles del cambio, porque lo dijo un embajador dominicano en España. Él dijo, no, yo no soy del PRM. Yo ayudé a esto, pero yo no soy del PRM. Él dice en esa conversación, yo no soy PRMista. Pero el toque es cuando él dice que él invirtió, escuchen bien, 250 millones en la campaña. Lo único que él ha intentado desmentir, porque él no desmiente el audio, él lo que dice es que eso es una conversación privada y que el culpable es quien la difunde. O sea, él no desmiente eso, pero dice que no fueron 250, sino 100. Él le bajó 150 millones a ese dinero. Y dijo que fue una línea de crédito que él obtuvo para votarlo en campaña. Ahí nos damos cuenta, señores y señoras que están con nosotros aquí en Metrópolis, que el control de gasto de campaña sencillamente es una quimera. Y es más, la reacción de los grupos que usualmente tenían el medidor ético, cuando se trata de sus iguales, sencillamente no existe. Nadie le ha preguntado al senador Antonio Taveras, señor, ¿cómo usted consigue 100 millones y los vota en una campaña? Los vota con B alta, exacto. ¿De dónde? ¿Pero y cómo es esto? ¿Y el límite? ¿Y cómo usted lo hizo? Y él dice además, sí, pero lo que yo siempre he comentado en otros foros es cómo esa violencia que él tiene, esa forma de referirse a sus iguales, a su entorno, con ese desparpajo que, bueno, la convicción de que él es diferente a todos nosotros permite, y es muy diferente, porque disponer de 100 millones de pesos es estupendo, y sobre todo cuando no te reclaman. Por eso su votación fue sencillamente extraordinaria. ¿Qué va a pasar con el PRM y Antonio Taveras? No lo sabemos. También dijo que estaba pensando demandar al diputado que lo difundió, pero el diputado ha dicho que él no difundió ese audio, que busque en su entorno, porque al parecer en su entorno hay algunas quejas por el proceder del ético, más que ético, senador Antonio Taveras, defendido no solo por los políticos en campaña, sino por el entorno de los puros y de las puras también que han ingresado a la política y al partidismo gracias al cambio. Deja por esta vaina, si tú te quieres quedar con esa vaina, te quedas. Y no, porque yo no soy PRMista, tú dices en tu parte. Deben de agradecerle, coño, que yo gasté 250 millones de pesos en esta mierda para ganar la provincia. Entonces no me dio un maldito cheque. Y ahora no estoy dispuesto a gastarlo, porque no me importa si voy o no voy. Ojalá me quite esa vaina de encima, hermano. Me lo quito de encima. Esto es lo que me trae a mí muchos problemas.
Todos se están matando, hermano. Ustedes se están matando todos. Los otros ya tuvimos que salir de los Alcarrizos porque a Lebrón, la gente de Cristo, ni que lo andaban buscando para matarlo, tuvo que salir corriendo. ¿Tú te crees esa vaina? Porque José Sánchez se está matando con el secretario. Yo no tengo la Peña Gómez, ustedes lo mataron a los 63 años, lo mató porque era la misma cultura. Pues si esa cultura, yo, mi vida, no la tengo esa vaina. ¿Tú crees que mi militancia se acaba en el PRD? En el PRM no se acaba ahí. Yo vine con una militancia por el país, no fue por el PRM, fue por el país. Mi militancia no se acaba ahí. Ahora, que vino la coyuntura que del PRM y los demás partidos, sí, bien, pero se quitó el palacio al alcalde y al diputado. Una invitación del presidente y mía. Usted no fue a esa reunión. Fue boicoteada por ustedes, por los diputados, por Pacheco, fue boicoteada. Fueron pocos. ¿De acuerdo? Todos los alcaldes fueron al palacio, le hicimos, el presidente le hizo la presentación, le pidió a todos que cooperaran con el proyecto, pero Pacheco no fue perfecto, ¿sabes? Yo no soy PRM, ¿me entiendes? Y yo, le repito, si fuera por mí, yo no fuera esta vaina. Yo nunca me he dado nada. Yo fui a esas elecciones por 8 partidos políticos, incluyendo al PRM, movimientos sociales, sectores empresariales, ¿me entienden? Y yo rechacé esa vaina 3 veces. Por alma que baja del cielo, yo rechacé esa vaina 3 veces. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Regresa a la Sala Ravelo del Teatro Nacional del 10 al 13 de agosto, La Fiesta del Chivo, basada en la novela del escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, en una interesante adaptación a teatro, una trama intensa con un elenco de primera, bajo la dirección de Manuel Chapuzó, que usted no debe perderse. La Fiesta del Chivo, una lección de vida que nos recuerda que el valor y la dignidad son los únicos antídotos contra la barbarie. Boletas a la venta a través de webatickets.com y boletería del Teatro Nacional. Mi nombre es Miguelina Sánchez. Cuando llegué a la reunión, escuché que dijo una palabra: taller de educación financiera. Yo dije, pero eso es lo que yo necesito. Y entré y me senté. Desde ese momento, Mujer Superemprendedora y el proyecto de Supérate cambió mi vida. A través de los talleres de mujeres emprendedoras, yo he aprendido que todo en la vida se puede trazándose metas. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. En estos programas, a lo largo de la historia de este programa, hemos hablado mucho de servicios, de los intangibles, de eso que cada vez cobra más valor y sin embargo, nosotros como empresas, especialmente las empresas más pequeñas, no le damos la importancia. Hoy vamos a hablar de la propiedad intelectual y de cómo eso es un activo importante de las empresas. Y tenemos con nosotros a Isidro García, quien acaba recientemente de venir de una especialidad precisamente con este tema y lo tuvimos que atrapar. Isidro es parte de la familia del Matutino Alternativo, un experto ya en el área de cine, pero ahora vamos a hablar de propiedad intelectual. Bienvenido, Isidro. ¿Por qué es importante y dónde están esos activos? Cuando hablamos de propiedad intelectual, la gente nada más piensa en la marca, pero hay tantas otras cosas que la propiedad intelectual recoge. ¿Por qué es importante que las empresas protejan su propiedad intelectual? Muchas gracias por la invitación, Diana. Un honor para mí. Y yo creo que deberíamos iniciar esta conversación en términos generales, porque debemos tener en cuenta que la propiedad intelectual abarca toda creación del intelecto humano, mediante la cual se protegen los intereses del creador, los creadores o todos aquellos que han participado en cierta manera en dicha creación, además de que ofrece prerrogativas, derechos, garantías y todo un entramado de protección ante cualquier uso no autorizado o indebido. Y estas expresiones del intelecto humano poseen un alto valor económico inherente a la persona física o jurídica, en este caso las empresas, que sean su titular. Por supuesto, la propiedad intelectual abarca dos grandes ramas. La primera, el derecho de autor, de la cual se desprende en todas las creaciones originales de la literatura, el arte o las ciencias. Y la segunda, que ya será el tema central de nuestra conversación, es la propiedad industrial, que agrupa las patentes, marcas comerciales, y además de estos elementos, debemos incluir los diseños industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, los rótulos o emblemas de las empresas, e incluso los secretos empresariales, entre otros. Y en el contexto dominicano, tanto el derecho de autor como la propiedad industrial están protegidas desde la Constitución de la República y las leyes 6500 y 2000, respectivamente. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué resulta importante esta protección? Porque en el caso de la propiedad industrial, estamos ante derechos que la ley concede a los titulares sobre una invención o un signo utilizado en el comercio y que tiene una naturaleza, una finalidad de contenido mercantil y de explotación económica. Y esta protección fomenta prácticas comerciales leales que contribuyen en sentido general a un desarrollo económico, social y empresarial de la República Dominicana y en el ámbito regional e internacional del cual formamos parte. Cuando tú dices derecho de autor, nosotros siempre pensamos, sí, en una obra, en un libro, pero en la empresa también vivimos creando activos importantes. Si damos entrenamiento, si creamos todo un currículum para cursos o talleres, o si tenemos, por ejemplo, un proceso
¿Dónde entra? Si yo quiero proteger un nuevo proceso para hacer algo, ¿entra en la parte de autor o en la parte industrial? Acláranos un poco esos puntos. Obviamente, estas informaciones y estos conocimientos pueden incorporarse a objetos tanto intangibles como intangibles, de los cuales se puede hacer un sinnúmero de ejemplares de una mayor difusión o explotación en todos los lugares del mundo. Y toda esa información, toda esa difusión requiere de una debida protección. Y la ley dominicana, principalmente en el caso de la propiedad industrial, la ley 2000 establece todo un procedimiento de registro y concesión que se debe realizar ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la famosa ONAPI, que en el caso de las patentes o las marcas o todo lo que tiene que estar relacionado con información inherentemente de las empresas, deben cumplirse una serie de requisitos que al momento de la evaluación por esta autoridad competente, que es la ONAPI, determinará su validez y su registro. Obviamente, este proceso de registro y concesión, las empresas deben suministrar de manera muy detallada la descripción, las reivindicaciones o todos esos pormenores que van a especificar lo que quiere registrarse, ya sea los requisitos de la patente, los objetivos de esa invención. También deben agregarse resúmenes y dibujos que conforman aquello que se quiere proteger en caso de que aplique. Y obviamente debe pagarse una tasa que a veces funciona como disuasivo para los interesados o la empresa a la hora de hacer este intento de registro o concesión, porque la gente se espanta y ya que hay muchas tasas que se deben pagar de manera anual. Y obviamente la ONAPI, como autoridad competente y que está reconocida a nivel internacional por la OMPI y por otros organismos internacionales, agota un examen de forma y de fondo para corroborar la validez, la innovación, de que se cumplen los objetos de la patente o de aquel diseño, de aquel modelo que se quiere registrar. Y también esos registros, que es otro punto, cuando a veces las empresas lo ven como un gasto, porque por ejemplo una marca la tengo que registrar en los diferentes mercados a donde voy, pero la patente, si la registro aquí, ya sí queda registrada a nivel internacional. Sí, obviamente también hay un tema de que los criterios de la patente se aplican a nivel territorial. Obviamente hay un gran banco a nivel internacional donde ese objeto que se está tratando de proteger pertenece a esa base de datos donde el interesado puede hacer un macheo o un contraste. También es un examen que agota de manera oficiosa la ONAPI, pero también los interesados, y en el caso de grandes empresas, pues hay un registro, digamos que particular. Voy a los países donde tengo una relación comercial fuerte, donde voy a tener una explotación mucho más significativa y para una seguridad jurídica más reforzada, pues hago un registro particular, ya sea en la ONAPI o en la oficina competente en México o en en Estados Unidos o en Sudamérica o incluso en Europa. Y el tema de quién registra, podemos contar muchas anécdotas de empresas, tal vez precisamente porque no querían pagar el dinero de la gestión de la marca. Bueno, si alguien se ofrece, si mi importador o si otra persona se ofrece y él va a correr o ella va a correr con los gastos, pues mejor para mí. Pero ahí el que no está atento a qué dice ese certificado la puede pagar muy caro. Exactamente, por eso al momento de hacer este registro, todos los participantes o todos aquellos que puedan tener una titularidad sobre esa invención, sobre ese objeto que se quiere proteger, pues ahí se determinan muy bien los roles. E incluso hay ya organismos internacionales que forman parte de su jurisdicción, que ya hacen incluso una evaluación en donde se determinan los roles y el grado de participación. Quién tiene una titularidad, quién puede tener un derecho conexo, quién puede tener algo allegado a la invención.
eso tiene también que, es un ejercicio también de transparencia, pero conociendo el mercado y en el mundo donde nos desarrollamos, pues se cometen algunos atropellos e incluso personas que pueden tener una titularidad mucho más notoria que otras se quedan fuera al momento de estos registros, porque el registro es una publicidad, el registro también tiene una connotación muy fuerte a la hora de demostrar quiénes forman parte del objeto de protección y registro y concesión de esa invención, patente o marca u obra. El Internet pues ha traído la oportunidad de hacer más asequible la creación de mucha gente, pero también tiene el problema de que se copia mucho, ya sea películas, ya sea libros, y si estoy creando algo de cero electrónicamente, ¿lo puedo proteger? Bueno, depende qué tanto sea el uso de ese elemento electrónico, porque en los últimos meses hemos visto a través de notas de prensa, de muchísimos paneles, de incluso de discusión a nivel empresarial, jurídica, comercial, cómo se ha propagado el uso de ciertos recursos informáticos y electrónicos. El caso por excelencia es la inteligencia artificial, donde hay un debate muy interesante con respecto al uso de estas herramientas y la titularidad que puede poseer la persona que se asistió de este recurso informático. Pero supongamos que no lo cree con ChatGPT o con ninguna de las herramientas, pero tengo una presentación de un webinar que yo di o el mismo webinar, y es algo original, material original que he creado y que tal vez ha gustado y lo quiero reproducir, lo quiero vender, ¿lo puedo proteger? Sí, se puede proteger. Incluso hay legislaciones como la española, por ejemplo, donde las cátedras, las disertaciones, aquel contenido académico, tecnológico o que maneje una serie de datos, pero que también tiene un aporte intelectual de la persona, pues obviamente se protege. Hay que también distinguir que la mera idea o la mera confección de una propuesta no está protegida por la propiedad intelectual. Debe haber una evolución, tiene que haber un desarrollo, un hecho generador lo suficientemente significativo para darle esa connotación de originalidad, titularidad, creatividad, y que por supuesto con las herramientas tecnológicas que uno se asiste, pues va confeccionando algo que a la larga, si tiene ese grado distintivo de la persona, pues obviamente se puede proteger. Sí, y eso muchas veces, sobre todo en los creadores, sobre todo en un ambiente de co-creación, donde si yo estoy desarrollando un videojuego o estoy escribiendo algo, tal vez la gente no sabe que lo primero que tal vez debería hacer es, si realmente reúne las condiciones de originalidad, de ir, entiendo que aquí a la Biblioteca Nacional tú puedes tener tu número de registro de publicación, por lo menos, de electrónica. Sí. Claro, el famoso ISBN o el ISSN, que ya eso también se va generando a nivel internacional. Hay autoridades internacionales competentes que te lo generan y creo que en el caso de la Biblioteca Nacional tiene un enlace con ese tipo de generación de código de protección. Y en ese caso donde mencionas la participación de diferentes coautores, pues se le denomina una obra en colaboración o una obra colaborativa. En los casos por excelencia los mencionaba, los videojuegos, también las obras cinematográficas, donde hay una aportación creativa, artística, sumamente significativa y donde se reconocen derechos de propiedad intelectual primarios y derechos conexos, que son todas las personas como músicos, artistas, intérpretes o ejecutantes que tienen una participación para la confección de esta obra y que se les reconoce esos derechos. Y hay sistema internacional en la música, en el cine, ¿verdad? Que si tú te estás registrado con las sociedades de derechos de autor locales, pues puedes hacer valer eso con las sociedades de autores internacionales. Claro, las denominadas entidades de gestión colectiva, en las cuales se agrupan los diferentes autores o
o aquellas personas que trabajan directamente con la propiedad intelectual, y estas entidades ejercen un rol de explotación segura y de captación de la remuneración por la explotación de esa obra, que en algunos países están muy bien desarrolladas y en otros pues se requiere quizá una directriz o un marco jurídico mucho más reforzado para establecer cuáles son los roles de gestión colectiva y cuáles son los roles que puede ejercer el autor o creador de manera particular. Bueno, pues muchísimas gracias, Isidro García, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.